Gloria a Dios. Estamos viendo el libro de Hebreos y hoy vamos a retomar el estudio de Hebreos donde nos quedamos en el mismo capítulo, aunque recapitulando algunas cosas de las que se vieron la semana pasada, porque hay algo muy interesante que la semana que se empezó a estudiar el capítulo 3, realmente no se tocó con mucha dedicación, porque se le dio otra connotación a lo que se vio la semana pasada. Pero hoy vamos a retomar dos cosas bien importantes que se vieron en los primeros versículos del capítulo 3, pero también para de ahí agarrar vuelo y terminar el capítulo y poder ver todo el consejo de Dios de ese capítulo en lo que creo que es la palabra del Señor que quiere hablarnos el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque el poder estar aquí, el poder abrir tu palabra es un privilegio. Gracias, Señor, porque tu espíritu está en medio de nosotros y tu espíritu está también en nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos la bendición de abrir la Escritura, Señor, y escuchar a través de ella tu palabra directa a nuestro corazón, Señor, tu palabra esa que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pido, Padre, que tu Espíritu nos hable, Señor, que tu palabra nos toque, Señor, que seas tú hablando, que seas tú guiando, Señor, todo el consejo que hoy quieras darnos, Señor, a través de ella, Señor, y que realmente podamos escucharte a ti, Señor, porque para eso hemos venido, Señor, para escucharte, para poder tener un contacto el día de hoy, domingo, en tu día, el día que resucitaste, Señor, buscándote a ti, Señor, pero sabiendo, Señor, que todos los días podemos tener un contacto contigo, Señor, pero hoy como congregación, Señor, lo queremos hacer todos juntos, rindiéndote a ti la gloria, Señor, rindiéndote a ti todo el honor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, estamos en Hebreos capítulo 3. Y voy a retomar lectura desde el versículo 1. Síganme por favor con su vista, y les voy a pedir a quien tenga pues pluma, algo con que subrayar. Voy a estar yo dando algunos tips de lo que yo subrayaría, que yo considero que son cosas importantísimas de este capítulo. Este capítulo, la realidad es que tiene una profundidad muy, muy vasta. Hagan de cuenta que estuviéramos viendo una cebolla en su primera capa, lo que se vio el domingo anterior, y hoy vamos a tratar de ver algunas otras capas, pero la realidad es que no nos daría tiempo de poder ver este capítulo en toda su profundidad si quisiéramos hacerlo en una sola exposición. No es posible, pero trataremos de desmenuzar la cebolla, trataremos de ver lo más que podamos, porque hay hoy un mensaje central en todo esto, pero la realidad es que no podemos descubrirlo si no vamos abriendo el pasaje en sus diferentes capas. Dice: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Es lo primero que yo subrayaría. Llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y yo también subrayaría ese segundo concepto, la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y en el último versículo que acabo de leer, en el 6, la segunda parte dice, la cual casa somos nosotros. Eso yo también lo subrayaría porque es algo bien importante. Ahorita nada más, en los primeros 6 versículos, pudimos leer así de golpe y porrazo 6 veces en las cuales el Espíritu Santo está usando la palabra casa de Dios. Y en esta última remata con algo bien importante. Dice, esa casa somos nosotros. Ahorita explicaremos eso, pero antes yo quiero empezar un poquito hablando acerca de lo que dice el versículo 1, que es llamamiento celestial. Cuando uno habla acerca del llamamiento celestial, siempre es un tema importante, un tema trascendente. Incluso para todos aquellos que servimos al Señor de una o de otra forma, siempre hay un punto de partida en el cual todos pudiéramos decir, en algún momento el Señor me llamó. ¿Quién de aquí sirve al Señor? ¿Quién de aquí quisiera servir al Señor? Ojalá todos. Pero todos los que sirven al Señor tienen que participar de un llamamiento. Y todos los que quisieran servir al Señor tendrían que ser llamados para hacer algo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Aquí, ¿de qué llamamiento está hablando? Porque está hablando que todos somos participantes de un llamamiento celestial. Y entonces tenemos que puntualizar una cosa. Y yo voy a tomar como ejemplo a Moisés, porque este pasaje hace un claro contraste, que se explicó parte de él la semana anterior, un claro contraste entre Moisés y Jesús. El libro de Hebreos ha empezado los primeros capítulos con contrastes entre Jesús, si es hombre o no es hombre, y ya determinamos que sí fue hombre, pero también hubo un contraste para determinar si era ángel o no era ángel, y ya vimos que es mucho mayor que los ángeles. Y luego un contraste entre Moisés y Jesús. ¿Por qué ese contraste? Bueno, este libro está escrito a los hebreos, y al estar escrito a los hebreos tiene una muy importante razón. Los principales en convertirse en iglesia como tal, pues fueron hebreos, ¿sí? Los primeros 12 eran discípulos hebreos, y después los primeros 70 eran discípulos hebreos. Los 120 que estaban al final de Juan y al principio de Hechos eran hebreos. Y después hay un boom, y en ese boom, que se convierte en 3,000 personas en Hechos 2, empieza a haber una mezcla entre gentiles y hebreos en la iglesia, a tal forma que después Pablo dice que el misterio del pueblo de Dios a través de la iglesia es que de 2 pueblos hizo un pueblo, gentiles y judíos somos un solo pueblo, ¿no? Pero la realidad es que los primeros en convertirse fueron hebreos, fueron judíos, y siguieron convirtiéndose después de ese capítulo 3, siguieron convirtiéndose muchos judíos, muchos hebreos. El libro de Hebreos fue escrito más o menos 5 años, 10 años antes de que fuera destruido el templo judío en el año 70. En ese año 70 es destruido el templo, ese templo que hasta hoy, casi ya 2000 años, todavía no ha podido ser reconstruido. En el año 70 es destruido. Entonces aquí todavía sigue el templo vigente, y en esa mezcla que hay en medio de la iglesia entre judíos y gentiles, los judíos que estaban dentro de la iglesia estaban siendo atacados por otros judíos, diciéndoles: ¿cómo es posible que crean en un Jesús que era judío y que hablaba por sí mismo de cosas que no eran
la ley que no tenía nada que ver con nuestro ritual, que no tenía nada que ver con nuestro templo. Y entonces vamos a ver cómo el libro de Hebreos va a empezar a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Pero los hebreos estaban siendo atacados. ¿Atacados por qué? Porque los otros que no se convertían, los denostaban y les decían: ustedes se están rebajando al punto de ser gentiles, de mezclarse con gentiles. Si se están rebajando al punto de ya no creer ni en el templo, están rebajándose al punto de adorar otro Dios. Ese era como que el contraste, estaban siendo atacados. Y en ese ataque, la principal cosa era como decir, están el líder o el salvador, digamos, para los hebreos era Moisés. Era como para los mexicanos Hidalgo, ¿no? Era como la idea de independencia para los hebreos, pues es el haber sido rescatados de Egipto, ¿sí o no? Y entonces el comparativo con Moisés empieza a decir, bueno, pues ese Jesús, ¿quién es? Si vean a Moisés, todo lo que hizo, toda la ley, todo lo que se hizo después del tabernáculo, y ahí entonces tenemos que detenernos en el llamamiento de Moisés, porque cuando vamos al libro de Éxodo, que ahorita no lo vamos a ver, pero en el libro de Éxodo capítulo 3, capítulo 4, que Dios le habla a Moisés, ¿cómo es que es ese llamado? Ese llamado, sí o no, que es por medio de que Dios de repente usa una zarza que prende, y estando Moisés en la orilla del monte Sinaí, de repente ve esa zarza que empieza a quemarse, y él se acerca y Dios le habla en medio de la zarza, ¿sí? Y cuando Dios le habla a Moisés, ¿cuáles fueron las respuestas de Moisés? Yo no. O sea, a mí no, ¿yo por qué? ¿Sí? 5 veces Moisés le dijo a Dios: yo no, manda otro, yo no por esto, yo no sirvo. 5 veces le dijo Moisés a Dios: yo no. Ahora, ¿cómo fue el llamamiento de Dios a Jesús? No hubo que decir muchas veces. Jesús vino y se hizo carne y murió por nosotros, incluso para aquellos de sus discípulos que decían: haz algo porque si te agarran te matan. Jesús les dijo: yo pongo mi vida, yo tengo el poder de poner mi vida y de quitarla, pero yo la estoy poniendo. Entonces vemos un comparativo bien drástico entre el llamamiento de Moisés, que sí fue un líder y alguien quien fue usado impresionantemente por Dios, pero él no quería. Y Jesús fue llamado, pero él dijo desde la primera: voy y a lo que voy. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo es que Dios empieza a usar a Moisés? Dios llama a Moisés y realmente él termina diciéndole a Dios: ok, yo voy, pero si tú no vas conmigo, yo no puedo hacer nada. Yo a qué voy si tú no vas conmigo. Y le dice Jehová, dice: yo estaré contigo. Y le dice: lleva tu vara, haz esto. Y desde la primera cosa que él empieza a hacer, ¡guau! ¿Sí o no? ¡Guau! Empiezan a suceder las plagas. O sea, ¿qué hacía Moisés? Nada. Simplemente iba y decía lo que Dios le dijera que hiciera, y pasaba lo que Dios decía que iba a pasar. Realmente Moisés era un interlocutor. En todas las primeras 10 plagas, Moisés es un interlocutor de Dios, y simplemente dice algo que va a pasar si Faraón no toma la decisión de dejar libre al pueblo, y pues terminan pasando las 10 plagas, el pueblo sale, y después de salir sucede que ya están en el mar muerto, ¿sí? En el mar rojo, a las orillas del mar rojo,
y de repente pues ya no pueden avanzar, los empieza a perseguir el ejército egipcio y entonces tienen que hacer algo, pero inclusive Moisés se saca un poquito de onda y él dice, no sabe qué hacer, y Dios le dice, hey, ya te traje hasta aquí, extiende tu vara, ya te traje hasta aquí. Y entonces eso nos dice que Moisés fue llamado para hacer algo, ¿sí o no? Jesús fue llamado ¿a qué? A hacer algo. Ahora, el llamamiento del que está hablando Hebreos 3 no es a hacer algo. Todos nosotros somos llamados primero a hacer y luego a hacer. ¿Sí? Lo voy a volver a decir, primero a hacer y luego a hacer. Hacer con ese es primero. Primero estoy llamado a ser ¿qué? A ser hijo de Dios. A ser hijo de Dios. Primero soy llamado a ser y luego a hacer. No puedes empezar a realizar cosas si primero no eres. Entonces, el llamamiento del que está hablando aquí no es un llamamiento a hacer algo, es un llamamiento a ser. Y entonces, en ese sentido, este llamamiento es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Y entonces, esta idea del llamamiento celestial, en cuanto a que fuimos llamados a ser alguien antes de hacer algo, tiene que ver con la segunda idea que yo les pedí resaltar, que es la casa. ¿Qué es la casa? La primera vez que en la Biblia vemos el concepto de la casa de Dios está en Génesis 28, 17. Si vamos a ese pasaje en Génesis 28, 17, es un pasaje en el cual tiene su encuentro, ese encuentro fantástico, Jacob con Dios. Y en ese encuentro Jacob tiene un sueño. Y en ese sueño él ve una escalera. ¿Sí? Cuando termina ese sueño, en el versículo 17, voy a leer desde el 16, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que, ¿qué dice? Casa de Dios y puerta del cielo. Es la primera vez que en la Biblia se usa el concepto de casa de Dios. ¿Sí? La primera vez. Y en esta primera vez, ¿qué dice Jacob? Cuán terrible. ¿Por qué se sintió terrible en la casa de Dios? Porque yo creo que si nosotros pensamos ir a la casa de Dios o estar en la casa de Dios, no decimos cuán terrible. Decimos al contrario, nosotros. Pero un Jacob que estaba corriendo de Dios porque había engañado a su papá, porque había tomado la primogenitura, y porque si le hubieran dicho: hey, Dios está hacia el norte, él no hubiera corrido hacia el norte, él se hubiera corrido hacia el otro lado, porque él sabía que lo que había tomado era la promesa de Dios, y él no esperaba encontrarse con Dios. Entonces por eso dice: cuán terrible, me siguió. Pero dice: esta es la casa de Dios. Y empieza un concepto muy antiguo que en la cosmovisión antigua, el concepto de casa de Dios es: la casa de Dios es aquí, y entonces como aquí tuve un encuentro con Dios, pongo piedras aquí, y ahí como que ahí hago un altar, que era inclusive lo que hacía Abraham, hacía altar, pero después él se iba y había como una desconexión, porque como que la cosmovisión que tenían en la antigüedad de la casa de Dios es el lugar donde tuve contacto con él. Y entonces se hacía como una especie de monumento con piedras, que fue lo que terminó haciendo Jacob también. Hace un altar
y después él se desconecta de ese lugar, sigue su camino, y yo estoy desconectado porque la casa de Dios está allá, yo estoy acá. Esa cosmovisión no es la actual, pero es la cosmovisión que tenían en la antigüedad. Ahora, la otra cosa que después de 500 años se adoptó como casa de Dios fue el lugar donde Moisés tuvo contacto, el primer contacto con Dios, que es por medio de la zarza. Decían, ese es el monte de Dios. ¿Qué monte? El monte Sinaí, el monte que después, cuando salen de la tierra prometida, Moisés lleva al pueblo a ese monte, y ese monte se convierte en el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. El monte tiembla, el monte retumba, y todos decían, Dios está en ese monte. Y le pusieron a ese monte el monte de Dios. Entonces, ese concepto de casa de Dios se lo pusieron al monte. Igual, el concepto de casa de Dios está allá, y el pueblo podía estar acá desobedeciendo, sin considerar a Dios, porque Dios está en su monte. Él no nos ve, Él no nos escucha. Mientras yo esté lejos del monte, Él no me ve. Si yo quiero acercarme al monte, Él me ve. Entonces viene la siguiente, como que el siguiente escalón. ¿Cuál es el siguiente escalón? Dice Dios, hey, no estoy en el monte, quiero estar en medio de ustedes. Y en medio de ustedes se convierte en el tabernáculo de reunión. Ya lo vimos en Éxodo. Se construye un tabernáculo y Dios dice, voy a hacer una casa para habitar en medio de ustedes. Ese tabernáculo, y sobre todo el arca del pacto que estaba, que representaba la presencia del poder de Dios, pero la presencia se convirtieron durante muchísimos años en el símbolo de la casa de Dios. Pero esto de la casa de Dios fue por ahí del año 1300, por ahí del año por el año 900 más o menos, o sea, 450 años después más o menos, se construye el templo, el primer templo de los judíos. Y ese primer templo lo adoptan, lo convierten el tabernáculo en templo y hacen la casa para Dios. Entonces la construye Salomón, y entonces la palabra de Dios dice que ese templo vino la presencia de Dios sobre él, se manifestó su Shekinah, su presencia en ese templo, y fue casa de Dios. Ahora, ¿por qué esa casa de Dios fue destruida una vez y luego otra vez en el año 70? Si esa era la casa de Dios, ¿por qué Dios permitiría que destruyeran su casa? Porque había algo en el concepto de casa de Dios que está fuera de cualquier edificio, fuera de cualquier cosa que inclusive estructura como esta, que Dios dice, hey, el objetivo mío siempre fue hacer de ustedes mi casa. Vámonos a Ezequiel para que veamos que este concepto no nada más está en el Nuevo Testamento. En Ezequiel capítulo 36, hay una promesa. 36, versículo 26. Y dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del nuevo nacimiento, un pasaje que leyó mi hermano César hace rato. Está hablando de eso porque
No puede estar hablando de otra cosa porque dice un corazón nuevo. Como, si tú eres un ser humano, ¿cómo te sacan un corazón y te ponen otro? Dirían, eso ya existe. En esta época no existe, ¿sí? Pero aún está hablando de otra cosa. Dice corazón de piedra por un corazón diferente, ¿sí? Si a mí me hicieran hoy un trasplante de un corazón humano, de otro corazón humano, y me lo ponen, seguirían poniéndome un corazón insensible de piedra. Aquí está hablando de otra cosa, un corazón acorde a Dios. Y luego dice, pondré en ustedes mi espíritu y andéis en mis estatutos, que guarden mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ese nuevo nacimiento es de lo que está hablando. Y entonces el concepto de casa que vemos en Hebreos 3 está hablando de que nosotros fuimos diseñados desde el principio para ser habitación de Dios. De hecho, eso es lo que perdió Adán. A los que estuvieron conmigo en la clase de En esto creemos 3, se quedó una reflexión. Yo no pude estar el jueves, pero se quedó una reflexión, y en esa reflexión era ¿qué pasó con Adán cuando cayó? Porque había un Adán que era de una forma antes de caer, una que después cuando cayó fue de diferente forma, y después a todos nosotros como seres humanos nos arrastró a otra cosa. Pero ¿qué pasó en ese momento de desobediencia? Algo se rompió en Adán. Algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Una de las cosas que sucedieron dentro de él es que el Espíritu de Dios sale de él. Ya no puede estar por causa de ese pecado. Y entonces esa desconexión es muerte. La palabra muerte es separación. No fue una muerte física, pero sí el Espíritu de Dios ya no podía estar en ese cuerpo, ya no podía habitar en él. ¿Por qué? Porque ahí hubo ese pecado. Y entonces lo que vino a hacer Jesús es algo que permite ahora que su Espíritu pueda volver a entrar en nosotros, pero por medio de lo que Él hizo, por medio de Jesús. Entonces lo que hizo Jesús es un llamamiento y algo mucho más importante que lo que hizo Moisés, porque lo que hizo Moisés fue establecer una ley que era de Dios, sí era de Dios, un pacto que era de Dios, sí era de Dios, un tabernáculo que era de Dios, sí era de Dios, pero todo eso apuntaba a algo interno que quería hacer Dios en mí y en ti. Algo mucho más importante que hacerlo con un solo pueblo, hacerlo con todos los pueblos. Algo mucho más importante que hacerlo con una persona, sino que fuera algo a la que todo el mundo pudiera acceder. Y entonces Jesús proveyó un camino abierto y vivo para todo aquel que lo quiera aceptar por medio de eso, ¿sí? El comparativo entre Moisés y Jesús no tiene sentido, porque Moisés es un siervo terrenal que vino a hacer algo, pero Jesús es Dios que no nada más era Dios, sino vino a hacer algo para nosotros y después recuperó su gloria y sigue haciendo algo. Es bien importante que en lo que leímos, dice el versículo 2, dice Moisés fue fiel. Perdón, el versículo 5 dice Moisés a la verdad fue fiel, pero en el versículo 2 cuando dice de Jesús dice el cual es fiel. ¿Sí notan esa diferencia? O sea, cuando el escritor, obviamente es el Espíritu Santo, pero se refiere a Moisés, habla de eso ya pasó. Moisés ya está muerto. Él puede ser un héroe de nuestra fe, pero él ya murió. Y cuando habla de Jesús, Jesús ya había sido crucificado. Pero él había resucitado. Y él sigue siendo fiel, dice, el cual es fiel. Él sigue haciendo algo.
O sea, Él no nada más hizo algo en la cruz, hizo algo antes de la cruz, era antes de venir a este mundo, Él preexistía, sino que Él después de la cruz, Él subió al cielo y sigue reinando, y desde el cielo dice la Biblia que Él ejerce un ministerio, que es el ministerio ¿de qué? De estar ante el Padre intercediendo por nosotros, ¿sí? Él sigue haciendo algo, Él sigue siendo fiel. Entonces no hay punto de comparación entre Moisés y Dios. Y entonces lo deja muy claro el escritor. Hey, judíos, no, aunque les digan que Moisés es más, no es cierto, todo lo contrario, Jesús es más. Y el pacto anterior es menor, porque el nuevo pacto es eterno, el otro ya pasó, ¿sí? La ley anterior ya pasó, sí era de Dios, pero ahora es la ley del amor que es en Jesús. Y entonces eso lo quería recalcar, porque no podemos seguir sin tener claro eso. Sigamos ahora. Dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, subrayemos eso, si oyeres hoy su voz. Y entonces creo que este pasaje deja muy claro que Dios sigue hablando, o por lo menos deja en el aire la idea, si oyeres hoy su voz. Y para todo aquel que ha escuchado a Dios alguna vez, dijéramos, yo sí he escuchado a Dios, o audiblemente, o por medio de su palabra, o por medio de algo que Dios me dijo a través de alguien, pero yo he escuchado a Dios. Pero dice si hoy. Y entonces hoy, ¿por qué hoy? Porque dice, cuando uno escucha a Dios puede reaccionar de dos formas, pero una de ellas es la equivocada. Dice, no endurezcas tu corazón como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y ahí nos detenemos tantito, porque uno diría, pues es obvio que está hablando del pueblo judío cuando es rescatado, ¿no? Es obvio que ya pasaron el mar, pasaron en medio de un mar en seco, vieron 10 plagas antes y luego pasaron en seco en medio de un mar, y prácticamente terminando eso, pocos días después, ese pueblo ya estaba renegando de Dios. Y todos nosotros decimos, no, es que si Dios hiciera ese milagro yo tendría más fe. No es cierto, no es cierto. Los milagros, hermanos, no necesariamente producen fe. Y lo vemos muy claramente en el pueblo hebreo. ¿Cuántos milagros vieron? Incontables. Es más, los que vemos en la Biblia como que las plagas y como que el mar y como... Yo creo que los podemos citar como algo, eventos súper impresionantes, pero la verdad, la Biblia dice que todos los días caía alimento del cielo. 40 años. Alguien que tenga ahí una calculadora, que ya todos tienen porque tienen celular ahí, hagan la cuenta, 40 por 365. Hagan la cuenta. 120 y tantos mil días, ¿no? 14,600. Echen esos días, todos los días, esos 14,000 y tantos milagros de ver caer alimento del cielo sucedía. ¿Y saben qué más pasaba esos días? Todos los días había una nube que tapaba el sol. Y todos los días también en la noche había una columna de fuego que alumbraba. Esos milagros, cuando los vemos en Éxodo, los vemos referidos como que una vez, pero también dice y todos los días. Ah, caray. Entonces estamos hablando de un pueblo
que veía esos milagros todos los días. ¿Cómo es posible que fueran tan rebeldes? Y nosotros decimos, no, es que ellos sí se pasaron, se la bañaron. A veces somos así nosotros, hermano. A veces somos así nosotros. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué milagros ha hecho Dios en ti? A lo mejor me pudieran decir 5, me pudieran decir 10, pero si fuéramos más conscientes, tendríamos que hacer cuentas también en una calculadora. ¿Cuántos días has visto? ¿Cuántas veces has respirado? O sea, caray. Entonces, Dios realmente ha estado conmigo todo el tiempo. De hecho, dice el salmista, mi embrión vio sus ojos desde que antes que naciéramos, desde que fuéramos concebidos. El Señor nos dio conciencia, nos dio un espíritu y nos dio un alma cuando éramos embriones. Entonces ya existíamos y ya Dios tenía un plan, un llamado. Ahora, hermanos, ese plan y ese llamado a veces lo dejamos en algo muy superficial. Muy superficial, porque siempre cuando se habla de llamado es, tú quieres servir, ahí está el micrófono, canta. Tú quieres servir, ahí está la escoba, barre. Tú quieres servir, ahí está, abre tu Biblia, predica. Tú quieres servir, haz esto. Y nos olvidamos de lo más importante. El llamado más importante es el que Dios esté en mí. Volteen todos a ver ese tinaco. Volteen todos a ver ese tinaco. Imagínense que ese tinaco fuera alguien de nosotros y que Dios decidiera entrar a ese tinaco y darle vida. Literalmente eso es lo que pasa cuando Él nos hace nacer de nuevo. Éramos así, muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos insensibles, estábamos en tinieblas, estábamos sin nada que hacer en este mundo más que vagar en el mundo, sobrevivir. Pero Dios nos permite ser el receptáculo de su presencia para que seamos algo en Él. Fuimos llamados a ser luz. Fuimos llamados a ser sal. Fuimos llamados a ser imagen de Él en esta tierra. El problema es que nos han vendido muchas veces que primero barre, primero canta, primero haz, y nos olvidamos del otro. ¿Saben qué pasa? Y yo no estoy diciendo no sirvan, no canten, no, todo lo contrario. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque nadie puede negar que cuando alguien ya agarró una escoba, cuando alguien ya agarró un micrófono, Dios ya le habló para hacer algo, y todo eso se puede empezar haciendo inclusive con una pasión. Pero cuando tú lo sigues haciendo y te olvidas de lo otro, te conviertes en la chacha, te conviertes en el chacho, te conviertes en el que tiene que hacer, y después te empiezas a ver en el espejo e inclusive empiezas a ver a otros y puedes decir, pues yo barro más, yo canto mejor, yo hago así, yo hago asá. Aguas con eso, porque cuando ya empezamos a voltear a ver lo que otros hacen, lo que otros no hacen, o cuando ya no siento el mismo fuego en mí por hacer lo que Dios me llamó a hacer,
algo en mí se está secando, algo en mí se está apagando, y ese algo en mí soy yo mismo, porque yo soy la casa de Él. Dios primero me llama a ser su casa y luego todo lo demás. Es preferible decir, mejor ahorita un momento esto, pero yo no puedo soltar mi relación con Dios. No puedo. No puedo vivir sin Él. Yo volvería a ser ese tinaco si Él no me llenara. No hay nadie que nos pueda ofrecer algo mejor que estar con Él. De hecho, el pueblo, cuando empieza a rebelarse, Moisés dice, ¿qué haré con este pueblo? Y las primeras cosas que Dios le dice a Moisés es, haz esto, pégale a la piedra y para que salga agua, ora para que caiga alimento. Pero después hasta Dios dice, ya, a ver Moisés, ya me cansaron estos, yo ahorita puedo hacer y los destruyo a todos y de ti levanto un pueblo mejor. Creo que cualquiera de nosotros lo haría. Pero Dios no estaba diciendo eso porque lo que realmente lo pensara hacer, si no, ni le hubiera preguntado a Moisés, lo hubiera hecho. Estaba como que calándolo, ¿no? A ver Moisés, ¿qué hay en tu corazón? Y a lo mejor nosotros fuéramos Moisés, sí es cierto, pues que sea de mi sangre el pueblo de Dios. No, Dios ahí lo detuvo, pasaron algunas cosas, pero todo lo que pudiera ofrecer alguien diferente fuera de lo que ofrece Dios, ¿qué sería? Sería regresar a como estaban antes. ¿Ya no quieres seguir a Dios? ¿Quieres regresarte a ser esclavo? Eso era lo que le ofrecían los enemigos de Moisés en el pueblo. Regresémonos mejor. Allá comíamos mejor, comíamos pescado, comíamos cosas bien ricas. Pues sí, pero ese pescado, ¿de qué se alimentaba? De la carne de tus hijos que aventaban al río, ¿no? A veces el olvidarnos de que hemos sido llamados a ser casa de Dios nos hace perder el foco. Sigamos leyendo, dice versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ese versículo, bueno, al final yo lo subrayaría, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y entonces ahí se detiene el escritor y después dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esto nos pone a temblar. ¿Por qué? Porque si yo leo hasta el versículo 10 y ahí me paro y no leo lo demás, digo, bueno, pues es que los de antes eran rebeldes, los de antes se olvidaron de Dios, los de antes. Pero la Biblia dice en el versículo 12, dice, ojo hermanos, que no haya entre nosotros o en medio de mí corazón malo de incredulidad. Y dice corazón malo de incredulidad porque realmente la incredulidad en nuestro corazón es siempre como una alerta. ¿Alerta de qué? Siempre nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pensar, y ojo con lo que voy a decir, siempre nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pensar que Dios siempre tiene que darnos algo más. Siempre queremos una bendición más. Siempre queremos un día más.
siempre queremos más salud, siempre queremos un aumento, siempre queremos un título más, siempre queremos algo más, algo más. ¿Acaso Dios tendría que demostrarme a mí algo más? Vamos a suponer que yo le pido a Dios algo, una bendición más. Si Dios no me diera esa bendición, ¿ya no sería mi Dios? Él sería Dios, esté yo o no esté. Pero ojo con mi reacción. Mi reacción sí pudiera ser: ah, caray, ya no me escuchó. Ah, caray, pues entonces ya no le creo. Ah, caray, y si ya no le creo, pues ya para qué voy, pues ya para qué leo, ya para qué me hinco, ya para qué. Y entonces empieza el ya para qué, y en ese ya para qué es esto. Ojo, hermanos, porque esa incredulidad que puede nacer como una semillita pequeñita por algo que mi deseo no fue concedido, puede convertirse en una raíz grande de incredulidad que me aparte de Dios. Y alguien dirá: ¿el pasaje está hablando de perder la salvación? El pastor lo explicó muy claro el domingo pasado, pero yo quiero volver a enfatizarlo por si alguien tiene duda. De hecho, cuando tomé yo el curso de navegantes, que yo llegué a esta iglesia y tomé el curso de navegantes, dije: yo no pierdo nada en tomar algo. O sea, yo no quisiera yo aprender más. No pasa nada si es alguien que pueda ser, que no, incluso que no sepa lo que creo que yo sé. Yo no sabía que era el pastor el que daba esa clase, pero en esa clase, cuando el pastor dijo: ¿ustedes, hermanos, creen que la salvación se pierde o no se pierde? Yo estudié algo de teología y yo sé que hay dos corrientes teológicas. Una corriente teológica dice que la salvación no se pierde. La salvación es como un regalo de Dios que cuando Dios lo da es para siempre. Inclusive los calvinistas decían: salvo, siempre salvo. Ahora, hay otra corriente teológica que dice: la salvación, pues sí es un regalo de Dios, pero tú la puedes perder. Y entonces, ese que la puede perder, pues la puede perder hoy. Pero si dentro de una semana se arrepiente, la puede volver a encontrar. Y luego dentro de 3 semanas la puede volver a perder. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? Las dos tienen, iba a decir pros y contras, pero no es un análisis financiero. Las dos tienen puntos de vista a favor bíblicos y puntos de vista en contra bíblicos, por gente que ve la Biblia con ópticas diferentes. Pero cuando uno ve todo lo que dice la Biblia, la realidad es que uno se encuentra con algo. Cuando uno ve el punto de vista de la salvación, es como si uno viera una moneda. Y yo así lo entendí y me quedó muy claro. Es como ver una moneda. Si ves una cara, estás viendo un lado; si ves la otra cara, estás viendo el otro lado. Pero estás viendo la misma moneda, nada más que el lado del que la salvación no se pierde es el lado de la óptica que Dios ve. Porque cuando Dios le da a alguien un regalo, Dios no se lo quita. ¿Estamos? La otra óptica es lo que nosotros vemos. Porque nosotros podemos decir: oye, yo antes veía en la iglesia a tal hermano y después ya me enteré que ese hermano ya anda hasta renegando de Dios, ya se perdió. Yo preguntaría: ¿y era o no era hermano? ¿Por qué? Porque la realidad es que el que todos estemos aquí hoy no significa que todos seamos. Y vuelvo al ejemplo de la casa. El que estemos hoy aquí
no significa que todos seamos casa de. No significa. Entonces, cuando uno, caray, te cae el 20 de que yo soy casa de Dios y realmente yo le doy a Dios entrada en mí, entonces mi punto de encuentro ya no es este lugar. Este lugar no es casa de Dios. Yo convierto este lugar en casa de Dios porque yo vine aquí hoy. Y entonces el tema del versículo 12 es: lo que me hace apartarme del Dios vivo es que mi fe, yo puedo ser alguien que realmente no me haya entregado a Dios, que yo siga pensando que la casa sea como un punto de encuentro en el que vengo, busco a Dios y me desconecto, vengo, busco a Dios, me desconecto, vengo, busco ¿saben qué? Esa persona no le ha caído, ahora sí que la Biblia dice, no le ha amanecido, no ha nacido de nuevo. ¿Qué acaba de decir? Posiblemente, si tú todavía tengas esa forma de ser, realmente a lo mejor todavía no le has entregado tu vida a Dios. Porque si todavía piensas que saliendo de aquí, Él ya no te ve, Él ya no te escucha y tienes que regresar para eso. Pero más que eso, si tú dices, en mi corazón todavía encuentro cosas que me hacen regresarme a mi pasado y no puedo vencerlas, muy probablemente sea porque no has sido liberado de la esclavitud de tus pecados, porque no le has entregado realmente tu vida al Señor. Y entonces en ti sigue habiendo un corazón de incredulidad que te hace regresar, no porque hayas perdido tu salvación, sino porque a lo mejor nunca la has tenido. Aguas con eso, hermanos. Dice el versículo 13: antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Y entonces el escritor está siendo muy claro: puede haber entre nosotros alguien que no le haya entregado su vida a Dios y que siga estando duro su corazón por el engaño del pecado. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que ¿qué? Que retengamos hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entonces, sí hay una cláusula. Hay muchos predicadores, y sobre todo los más antiguos, que decían, pásele, haga aquí una oración, repita después de mí, ya hizo la oración, usted ya es hijo de Dios. Caray. Pasaba una semana, 2 semanas, y volvía a haber una super predicación, y decías, ¿quién quiere pasar? Y volvía a pasar la misma persona a entregarle su vida a Dios y volver a hacer la misma oración. Y volvió a pasar otro mes y otra vez ese personaje regresaba todo arrepentido. Entonces, ¿qué pasaba con esa persona cuando se iba del lugar y regresaba? Y pues, entonces, significa que esa persona, fuera de lo que llamamos congregación, seguía viviendo una vida mundana. Esa persona no ha nacido de nuevo. Por más que haya repetido miles de veces un rezo, porque el estar diciendo eso reiteradamente, pues es rezar. Rezar significa repetir. Y a veces decimos de los católicos, no es que ellos rezan, pues a veces nosotros también. Pero no somos conscientes. No puede ser así. ¿Saben qué? Si ustedes no le han entregado realmente su vida a Dios, háganlo. Ocupan una porra para pasar, ahorita se las echo. Pero si no, en tu casa, en tu habitación, encerrado, póstrate, en serio.
Y dile: hoy, hoy, Señor, te quiero entregar mi vida hoy. Ya no puedo salir de este lugar y volver a lo mismo. No puedo y no quiero. Que Dios nos enseñe a vivir de una forma diferente, de una forma en la que seamos conscientes que Él está en nosotros. Hagas lo que hagas, Dios está en ti. Y si Dios está en ti, si te vas a tomar, si te vas a fumar, si te vas a ver pornografía, si te vas a donde sea, Él está en ti. Él lo estás haciendo partícipe de eso. Si dices que Dios está en ti, lo estás haciendo partícipe de eso. O entonces no está en ti. Cuidado, hermanos. Más nos valdría decir: mejor no está en mí y hoy me quiero arrepentir, a estar llevando la presencia de Dios o haciendo partícipe a Dios en cosas que no son adecuadas. Más nos valdría. Por eso dice: no endurezcan sus corazones como en la provocación. Versículo 16: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado él 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y la respuesta es sí, sí. Cuando vimos Éxodo, vimos que de el pueblo que salió de Egipto, aproximadamente fueron 2 millones de personas. Y cuando se redacta quiénes entraron, solamente entraron 3 personas. 2 personas a la tierra prometida, de los que salieron originalmente, y Moisés, pudiéramos decir que fueron los 3 que creyeron, pero la realidad es que los otros 2 millones casi de personas no creyeron, se rebelaron. Hasta estadísticamente nos damos cuenta que la mayoría somos incrédulos. La mayoría, porque nuestra naturaleza es esa. Siempre exigir nuevas cosas, siempre exigir nuevas pruebas del que ya lo hizo todo por ganarme a mí. Y por eso dice el versículo 18, dice: ¿a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, subrayen eso, temamos pues, temamos. Ojo con tener en poco al Señor. Ojo con tener en poco su poder. Ojo con tener en poco su presencia. Ojo con tener en poco a su iglesia. Ojo. Dice: temamos. Temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Eso subrayenlo, por favor. Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto,
puesto que falta que algunos entren en él, subrayemos eso, entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí nos detenemos, porque está hablando de reposo y reposo y reposo. ¿De qué reposo está hablando? El pasaje está haciendo referencia primero hace un flashazo a que Dios reposó el séptimo día, ¿sí o no? Ahorita que lo leímos. Pero dice que Dios hizo toda la creación en 6 días y después reposó. Pero aquí dice que sigue hablando de otro reposo. Entonces, no está hablando del Shabbat, ¿sí? Si ustedes fueran hebreos como estos hebreos, dirían, yo ya estoy en el reposo de Dios. Todos los sábados descanso. No está hablando de un descanso físico. No está hablando del Shabbat. No está hablando del día de reposo. No está hablando de ese reposo. Ahora se menciona otro reposo, porque ellos decían, cuando tomemos la tierra prometida, seguramente va a haber guerra, y después de esa guerra va a haber un reposo. Vamos a tomar la tierra y después de la victoria vamos a descansar en la tierra ya que la tomamos. ¿Eso pasó? No pasó. El pueblo tomó la tierra, pero no la tomó completa, y cuando recién tomaron la tierra, el pueblo se empezó a rebelar y empezaron a vivir como a ellos les pareció. Nunca reposaron, porque realmente no era tampoco la tierra prometida, no era una promesa física. Aquí está hablando entonces de otro reposo. Y lo que les pedí que subrayaran era que Él es nuestro reposo. Dice el versículo 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él. ¿Por qué dice entren en Él? Está hablando de entrar en el reposo, pero está haciendo una referencia a una persona. No habla del reposo como un momento o un tiempo, sino que lo pone un pronombre personal, porque entonces está haciendo referencia de que el reposo, o quien nos va a dar el reposo, es una persona. ¿Quién es esa persona? Es Jesús. Encontrar el reposo en Dios es estar en Jesús. ¿Ok? Pero también tiene algo que pasar en mí. Dice nuevamente el versículo 8, dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y entonces ese versículo yo lo subrayaría. Quien ha encontrado el reposo de Dios ha reposado de sus obras. ¿De qué obras está hablando? De tus obras muertas. ¿Qué significa eso de tus obras muertas? De todas tus obras que tú haces sin Dios. Esas son tus obras muertas. Y entonces, si tú has encontrado el reposo en Jesús, ¿qué saben qué significa? Que tú ya te cansaste de hacer tus obras. Cuando llega un punto, hermanos, en nosotros que nos damos cuenta de que no podemos cambiar por nosotros mismos,
No podemos dejar ni nuestros vicios, ni nuestros pensamientos, ni nada de lo que somos lo podemos cambiar por nosotros mismos. Llega un punto en que nos hastiamos de nosotros. Y en ese hastiarnos de nosotros tenemos que dejar que Él venga y entre en mí. Pero si yo dejo que Él entre en mí y sigo aferrado haciendo mis obras, es como ponerle el pie a Dios en mí. Tengo que dejar que entre en mí, pero darle el timón de mi vida. Y entonces yo dejar de meter mis manos y entregarle a Él el mando de mi vida. Dejar de hacer mis obras. ¿Es difícil eso? Es muy difícil. Es muy difícil. Porque siempre está nuestra carne tratando de tomar el control, tratando de tomar el timón, tratando de ser. Pero es la lucha interna que mencionaba Pablo. Quiero hacer algo y no lo hago. Es esa lucha. Para poder vencer tengo que entregarle a Dios mi vida de forma definitiva, pero también tengo que dar un paso más, buscarlo a Él constantemente, para que entonces yo ya diga, ya no quiero hacer lo que yo antes hacía, quiero que Él sea en mí, y entonces todo lo que yo haga, poderlo hacer en Él. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es. Si tú sales de este lugar y sigues haciendo lo mismo, sigues dándole el timón a tu carne y no a Dios, una de dos: o Dios nunca ha entrado en tu vida, o tú sigues navegando en tus deseos con un pie y luego te metes para el otro. Eso es jugar. Y jugar espiritualmente pone en riesgo tu vida. Por eso dice, temamos. No saben a qué están jugando. En una de esas se quedan abajo y los demás nos vamos. Ojo, temamos al Señor. Temamos al Señor. Aquí no estamos jugando a la iglesita. No estamos jugando a ver cuándo sí, cuándo no, a ver quién sí, a ver quién no. Esto es de vida o muerte, hermanos. Esto es de vida o muerte. Temamos porque nuestra vida está de por medio. Y algo que nos puede ayudar ahí en el versículo 12 y 13, ya para terminar. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo único que va a poder darte a ti una perspectiva real de si ya eres hijo de Dios es que el Espíritu de Dios ya te lo haya confirmado, pero también que te compares contra la palabra de Dios y la palabra de Dios te diga y tú te veas y digas, ah caray, algo en mí me dice que no. Entonces tengo un pendiente que hacer hoy. Tengo que arrodillarme y tengo que entregarme. Si sigo encontrando que la Biblia me dice que no me he entregado, hoy tengo que hacerlo, porque mañana puede ser ya fuera de tiempo. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y ese es nuestro Dios. Y su palabra es lo único que puede llegar y sacudirnos, pero al mismo tiempo de que nos sacude, nos imparte la vida que necesitamos para dejar de ser el tinaco inerte y vivirnos
convertirnos en alguien vivo en Dios.